Sean grandemente bendecidos, amados hijos del Dios Altísimo. El día de hoy quiero hablar sobre una temática que tenía pendiente y que es sumamente importante y tiene que ver con lo que está sucediendo en estos últimos días de septiembre y el mes de octubre y noviembre. Nosotros sabemos, los hijos de Dios, que el Señor nos ha revelado por años cómo hacen su trabajo aquellos servidores de las tinieblas, que los meses de agosto, septiembre, octubre de cada año son meses muy importantes para los que operan con las tinieblas, por diversas razones. Pero este año 2024 hay una potenciación de ese trabajo oculto que ellos hacen, de las fuerzas con las cuales están trabajando y están invocando, porque se están dando condiciones para que estas operaciones de maldad puedan darse con mayor fuerza, por así decirlo. Entonces quiero hablar en primer lugar sobre el eclipse que va a afectar el 2 de octubre, que pasa por el sur de Chile, cruza toda la zona de Aysén, Magallanes, hasta Argentina. Y este eclipse, como todos los eclipses, sabemos que son usados por los brujos, hechiceros, satanistas, qué sé yo, los operadores de maldad, para hacer invocaciones, porque en esa oscuridad se manifiestan también los puntos de mayor oscuridad de seres de las tinieblas. Entonces ellos los invocan. Ellos han estado haciendo ayuno, han estado haciendo sacrificios, todo lo que ellos hacen para invocar estos seres de maldad y hacer otras tantas cosas que ellos hacen en rituales y ceremonias, como maldecir al pueblo de Dios, etc., durante el eclipse. Es un momento de mucha actividad para ellos. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros como hijos de Dios respecto de este tiempo y cómo actuar en este tiempo? Primero, debemos reconocer la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado para hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Ahora, cuando nosotros, como hijos de Dios, embajadores del reino, lanzamos palabra en base a versículos bíblicos, en base a la palabra de Dios, lanzada a través de nuestra boca, que tiene autoridad como embajadores del reino, las obras de tinieblas retroceden. Por lo tanto, lo que vamos a pedirle al Señor es que nos revele cómo interceder, cómo orar para hacer retroceder toda obra de maldad que está siendo invocada y enviada en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, en contra de la nación santa del Señor, en contra nuestro, de nuestra familia, de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a orar sabiendo que tenemos la autoridad para hacer retroceder esas obras de maldad y levantar vallado en el nombre de Jesús alrededor nuestro, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro territorio y de todo el país. Como este eclipse cruza Chile por el sur, vamos a atar toda obra de maldad y toda tiniebla que quiera entrar
ahí por el sur para infectar y destruir todo Chile, en el nombre de Jesús. Todas esas invocaciones oramos para enmudecerlas, para callarlas, les ponemos mordaza, las hacemos inaudibles, inoperantes en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, para que ninguna de esas maldiciones y para que ninguno de esos espíritus inmundos que invocan para traer ruina, destrucción y muerte puedan afectar a nuestro país. ¿Por qué hablo de nuestro país y no de Argentina, que también va a pasar por ahí el eclipse? Porque nosotros somos ciudadanos chilenos y por lo tanto la autoridad legal que tenemos es para interceder por Chile. Los ciudadanos argentinos tienen legalidad para interceder por Argentina, excepto personas que el Padre ha llamado, pastores, apóstoles, profetas, que les ha dado autoridad a nivel territorial continental para toda América Latina y algunos autoridad mundial. Pero yo estoy hablando para nosotros, que somos personas que intercedemos por nosotros y por nuestro territorio. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a atar, a dejar inoperantes, inactivos, anulamos toda obra de maldad que está siendo invocada y lanzada contra el pueblo de Dios en Chile y contra la nación chilena, porque hay invocaciones que están haciendo, por ejemplo, la Iglesia Satánica para que se apruebe su constitución legal como iglesia en Chile, que sería nefasto espiritualmente para nuestro país. Obras como sabemos que existe mucha brujería y satanismo en la política, entonces ellos también están haciendo, ya comenzaron a hacer sus rituales para traer maldición a Chile, aprobando leyes como por ejemplo el aborto libre, que sería un genocidio, asesinato, que mancharía nuestro territorio con sangre, terrible. Todo eso que quieren hacer, ellos lo potencian, invocan los espíritus inmundos que a ellos les ayudan, los principados, potestades, huestes de maldad, que trabajan para que aquello se efectúe en lo natural. Nosotros, la Iglesia del Señor, el pueblo de Dios, estamos convocados a derribar las obras de maldad, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que vino a hacer retroceder las obras del diablo y por lo tanto es también nuestra encomienda, nuestra asignación, y se nos ha delegado poder y autoridad para aquello, en el nombre de Jesús. El segundo punto tiene que ver con este asteroide, un asteroide que está entre nosotros desde el día de ayer, 29 de septiembre, y estará hasta el 25 de noviembre del 2024. Por eso hay personas que están diciendo que hay dos lunas y ven dos lunas, porque en el cielo no solo está el satélite lunar que conocemos, la luna que conocemos tradicionalmente, sino que además está este otro cuerpo celeste que es una pequeña luna que también está visible y estará visible hasta el 25 de noviembre. ¿Cuál es la implicancia espiritual de esto? Hay rabinos que dicen que la luna simboliza el pueblo de Israel y por lo tanto ven esta combinación del eclipse y de estas dos lunas como una advertencia al pueblo de Israel.
Hay bastante que hablar aquí en detalle respecto de astronomía bíblica, porque el mover de los astros toca, por así decirlo, la constelación que simboliza Marte, al dios de la guerra. Entonces, los rabinos judíos están diciendo que las dos lunas son una señal de guerra, son una señal de algo terrible que viene al pueblo de Israel. Ahora, nosotros entendemos que la luna simboliza al pueblo de Dios, a la iglesia. Y al haber dos lunas, una real, que está escrita en la palabra y que es la que el Señor nos habla de ella en su palabra, incluso nos habla de la luna nueva y de la luna llena en que debemos nosotros levantar alabanza al cielo, adoración. Esos versículos están centrados en el satélite original, el satélite lunar que vemos todos los días. ¿Qué significa que venga otra luna, que veamos otra luna, aunque sea pequeña y que sepamos que es otro astro? Es ciertamente una advertencia al pueblo del Señor. Algunas personas están diciendo que simboliza la separación del trigo y la cizaña, y por eso se ven dos lunas, o sea, dos iglesias o dos cuerpos. Otras personas están advirtiendo que comienza un tiempo de opresión, de tribulación al pueblo de Dios. Así como los rabinos dicen que es un tiempo terrible que comienza para el pueblo de Israel, algunos pastores piensan que es un tiempo terrible que comienza para la iglesia del Señor. Hay personas que hace años atrás, yo diría unos 10 años atrás, comenzaron a hablar de sueños en que veían dos lunas. Y después de esos sueños veían la tribulación, el inicio del tiempo de tribulación. Entonces, podría también estar marcando un tiempo de tribulación para el mundo, para la tierra, que bien podría estar relacionado con la guerra que ven los rabinos que han estado hablando de eso en Israel. Dicho esto, ¿cómo actuamos nosotros como hijos de Dios, como embajadores del reino? Nosotros vamos a recordar 1 de Juan 1:5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Gloria al Señor. Entonces vamos a proclamar la luz de Dios en nuestras vidas, en nuestros territorios, en nuestras naciones. Porque en la medida que haya más personas intercediendo, orando, proclamando el Evangelio del Reino, la palabra de Dios, y estableciendo en lo espiritual que somos luz, que la luz de Dios está en nosotros y en nuestra casa y en nuestro territorio, entonces no entran las tinieblas. Y si entran al territorio porque haya alguna puerta abierta de un presidente que es satánico, qué sé yo, al pueblo de Dios no le va a tocar la oscuridad, porque vamos a estar en la luz de Dios y guardados en esa luz, que la palabra dice que la luz no comulga con las tinieblas no van a poder tocar donde haya luz. Así como no pudieron tocar en Egipto cuando estaba la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, no podrán tocar donde esté el Espíritu Santo,
y la luz de Dios. Les voy a contar que hace una semana y algo se me presentó el enemigo en un sueño. Y en ese sueño yo veía este ser que al estar frente a él se siente su malignidad, pero también se siente su poder. Es tan poderoso que humanamente uno no puede hacer nada, solo el Señor. Y en ese sueño, en el entendimiento que es solo el Señor, que nos libra de todo, yo me arrodillaba, cerraba mis ojos y solamente repetía Yeshua, 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 Yeshua. Y entonces una luz me cubría y ese ser no pudo hacer nada, no pudo tocarme y se retiró. ¿Por qué menciono esto? Porque veo en mi espíritu qué es lo que va a pasar con estas fuerzas malignas que están invocando sobre la tierra respecto de los verdaderos hijos de Dios. No pueden entrar donde está la luz de Dios. No pueden tocar donde está el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. Proclamamos este versículo en voz alta y nos aferramos a esta palabra y la declaramos sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, que somos hijos de luz y somos hijos del día. No somos de la luz ni de las tinieblas, por lo tanto, no puede, de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto, no puede haber oscuridad en nuestros hogares o que toque a nuestros hogares o a nuestra familia o nuestras vidas o nuestro territorio. Gloria al Señor, porque somos luz. Somos luz porque somos hijos de luz y somos hijos del día. Gloria al Señor. ¿Qué nos resguarda para que esto se haga efectivo en nuestras vidas? Efesios 5:11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos esto, pero a veces nos encontramos participando de las obras infructuosas de las tinieblas sin querer. Por ejemplo, hay profetas, hay hijos de Dios que están lanzando profecías y palabras que traen temor, que traen estupor a las personas. Y vemos un pueblo de Dios que está sumido en el miedo. Están con crisis de pánico, con depresión. Ha entrado espíritu de suicidio en pastores. ¿Por qué? Porque estamos participando de las obras de las tinieblas, escuchando a esas personas que lanzan profecías que pueden tener parte de verdad y parte de error, o que son verdad, pero la forma como se lanzan traen temor y miedo, y las personas están siendo invadidas por esos espíritus inmundos de estupor, y sus vidas están siendo destruidas, aún sus vidas espirituales están siendo destruidas. ¿Por qué? Porque cuando entra el miedo, cuando entra el estupor, cuando entra el pánico, nos paraliza. Y cuando nos paraliza, no somos capaces de avanzar y de hacer nada. Y eso incluye las obras que el Señor nos encomienda. Entonces, el temor nos paraliza. Debemos tener mucho cuidado
de qué obras estamos participando y qué palabras estamos comunicando o compartiendo. Gloria al Señor. No debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, como dice Efesios 5:11. También debemos tener mucho cuidado con los agoreros, hechiceros, infiltrados en el pueblo de Dios. Actualmente son muchas las obras de tinieblas que están infiltradas en las congregaciones y en las denominaciones. Ayer tuve reunión con unos pastores que me decían que el espíritu del anticristo se está moviendo en las iglesias, que los hermanos se están levantando en contra de los pastores, hermanos reprendiendo pastores y apóstoles, faltando al respeto, sin ningún fundamento bíblico, sin entendimiento, sin conocimiento. Y esto es tan grave, hermanos, porque, miren, no es solamente la falta de sujeción, sino que están siendo liderados, guiados por espíritus de engaño. Están siendo guiados por brujos que se infiltran en las iglesias, en las congregaciones para comenzar a dividir, por satanistas que están haciendo ceremonias y pactos y cosas ahí para derribar las iglesias, y esto lo hemos visto mucho. Sería innumerable la cantidad de ejemplos que tenemos, de pastores a los que les hemos hecho liberación, de iglesias por las cuales hemos orado en liberación, porque las están destruyendo. Y las están destruyendo porque los pastores, los profetas, las personas que van a esas iglesias no saben nada de batalla espiritual y tampoco quieren aprender, porque en algún minuto alguien les dijo que la guerra espiritual no existe, que Jesucristo ya ganó la guerra, entonces ya no hay que hacer nada, que no hay que batallar porque el diablo después viene en contra y te puede matar, y etcétera, puras cosas mentirosas. Pero esas mentiras tuvieron raíces y los hijos de Dios hoy día en las iglesias no saben orar en batalla espiritual. Tampoco tienen la identidad de embajadores del reino con autoridad de reprender las tinieblas. Entonces, las iglesias están siendo destruidas. Y estos profetas, pseudo profetas diría yo, que andan circulando ahí en las congregaciones y en las denominaciones, son en realidad brujos que andan contaminando y operan en espíritu de adivinación, o son personas que tienen don profético, pero operan en espíritu de adivinación porque no han madurado como hijos de Dios y tampoco como profetas. Entonces operan solo en espíritu de adivinación. Y eso es igualmente grave que un brujo que entra a operar con adivinación. La palabra nos dice en Deuteronomio 18, 10, 12, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y quiero llamar la atención sobre la palabra encantador, porque encantar se hace a través de artes mágicas como hechizos, polvos mágicos, vendas mágicas, pero también usando palabras que funcionan como hechizo, mezclado con carisma, y eso en el mundo actual se llama manipulación. Hay muchos lugares donde nosotros vamos, ¿cierto?, a un culto, a una reunión, y nos encontramos con personas muy carismáticas
que encantan al pueblo y los hacen reír y son simpáticos y todos los aman y les dan un montón de ofrendas, etcétera, porque encantan con su carisma. Pero cuando analizamos el mensaje, vemos que no es un mensaje bíblico, que no está centrado en Cristo y que es solo manipulación emocional. Entonces debemos tener cuidado porque eso también cae aquí en Deuteronomio 18, 10, 12, donde dice ni encantador o ni encantadoras, encantadores, manipuladoras, manipuladores en la congregación. Gloria al Señor. Debemos saber identificar los verdaderos profetas, aquellos que alertan al pueblo, aquellos que traen palabra de exhortación, de edificación, de consolación, y que siempre van a estar llevando al amor de Dios, a su palabra, a Cristo, que no se hace nombre para ellos mismos, sino para el Señor. Toda la gloria es entregada a Él y solo a Él, y que actúan solamente por orden, por instrucción del Espíritu Santo, y no por planes humanos o por deseos humanos. Gloria al Señor. Entonces, debemos cuidarnos de todo aquello que viene a encantar nuestra mente. Colosenses 2:8 dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Muchas veces los hijos de Dios tomamos esta palabra identificando rápidamente lo que es del mundo y aquello con lo que no tenemos que asociarnos, con filosofías del mundo. Pero nos olvidamos que muchas iglesias y muchas denominaciones están basadas en tradiciones humanas y principios mundanos. Congregaciones, denominaciones que dan mayor importancia, mayor autoridad a las tradiciones impuestas por los concilios, por los grupos directivos de las congregaciones, etcétera, que por la palabra de Dios. Entonces, Colosenses 2:8 también nos advierte sobre eso. Nuestra fuente es la Biblia, la palabra de Dios. Nuestro guía es el Espíritu Santo. Nuestra cabeza es Jesucristo, Yeshua, nuestro Rey. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros, como hijos de Dios, embajadores del reino, real sacerdocio, conocemos los tiempos proféticos en que estamos viviendo. Conocemos por la palabra lo que va a suceder y lo que viene más adelante. Pero eso no nos hace temer y no nos hace entrar en miedo, no nos paraliza, porque nosotros sabemos que la luz que está en nosotros, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, no permite que las tinieblas puedan tocarnos a nosotros o lo que lleva nuestro nombre que nos ha sido dado por el Padre Celestial. Familia, hogar, propiedades, bienes, empresas, todo lo que tenemos. Mientras nosotros no estemos en oscuridad, mientras nosotros no estemos dando lugar a que la oscuridad entre a través del pecado o haciendo cosas como las que ya hemos mencionado con los versículos anteriores.
Bien, entonces, somos guardados en Cristo. Nuestro Padre nos protege porque nos ama, porque hay promesa de Él de protección a su pueblo, a su simiente, a su nación. Y todos conocemos mucha palabra de protección, incluyendo el Salmo 91. Es tiempo, hermanos, de decretar esas palabras de protección. Hoy día, 30 de septiembre, el 1 de octubre, el 2 de octubre, el 3 de octubre, principalmente, entremos en oración, entremos en comunión, pongamos alabanza, que resuene la alabanza en nuestros hogares, cantémosle al Señor, oremos en voz alta, recitemos salmos, cantemos salmos y establezcamos la luz de Cristo en nuestras vidas y en nuestros territorios. Gloria al Señor. Finalizo con 2 Corintios 4:6, que dice: porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria al Señor. Que la luz de Dios sea en ustedes, resplandeciendo con poder, con autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, para gloria y honra de su nombre. Amén